Valladolid acogía la segunda jornada del Campeonato de España de Duatlón, de segunda división y en este caso, o de segunda categoría, y en este caso con la presencia del equipo de INACO Club Ciclista Monzón. Después de esa primera jornada en tierras alicantinas, en este caso era en tierras castellanas. Hasta Valladolid se fue el equipo, la verdad es que con algunos problemas un poco casi de última hora, un par de ausencias que, bueno, se lograron cubrir, pero no entraron a tiempo las licencias, tendrían que haber estado desde el inicio de la temporada y eso hizo que el equipo pues al final no pudiera puntuar todos los que se desplazaban a Valladolid. De 10, pues solo lo pudieron hacer 8 y indudablemente eso se notó. Bueno, ya hemos comentado en nuestra web que en la primera jornada pues se acababa como séptimos y en la jornada del domingo de relevos mixtos pues se acababa en 16ª posición. Bueno, lo importante es que vamos a hablar de todo eso y vamos a repasarlo. El equipo de cara a la tercera y definitiva jornada en Alcobendas pues llega con opciones todavía, claras opciones. Vamos a ver si entonces ya el equipo puede estar al completo y dar su máximo rendimiento y volver a alcanzar pues lo que es el objetivo y sin duda pues un sueño, ¿no? Volver a estar entre los mejores equipos de duatlón del panorama nacional. Hemos ido repasando la actualidad de este deporte pues con Fernando García Hervera, con Armando García, pero lógicamente queríamos un poquito conocer a otros componentes del equipo, porque al final, bueno, es un muy buen equipo, y con muy buenos deportistas y por lo tanto, lógicamente, el mérito es de todos. Y hoy nos vamos a ir hasta Huesca a través de las redes sociales y lo vamos a hacer sin duda con un magnífico atleta de Interhockey, pero que en el dualo, pues bueno, está en el equipo de INACO. Fernando Esperanza Mateos, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Muy bien y bienvenido a nuestra web. Bueno, vamos a hablar de duatlón, pero vamos a hablar también de Fernando Esperanza porque estamos delante de un grandísimo atleta del atletismo, de Zoiti, lógicamente de INACO Monzón. Bueno, pues porque este año vais a competir en la misma categoría y no solo vamos a aprovechar a hablar de esas pruebas de Valladolid, que lógicamente un poco es sobre todo la parte central y por ahí, si te parece, vamos a empezar. Bueno, Fernando, el balance de Valladolid no fue tan bueno como nos fue en la primera jornada por tierras alicantinas. Bueno, me imagino que también esos problemas, no poder puntuar todos los que fuisteis, hombre, pues fue importante, ¿no? Pues sí, la verdad que está claro que el objetivo principal que era y que teníamos hablado en un principio, que era encarrilar en estas dos jornadas, pues un poquito el ascenso a primera división y dejarlo, pues eso, salvo catástrofe, ya finiquitado, ya que considerábamos que la prueba de Valladolid era uno de nuestros fuertes, pues se terció en que el viernes por la noche tuvimos que cambiar de planes e intentar asumir lo que nos había pasado y decir, bueno, pues vamos a intentar salvar los muebles como podamos y salir vivos el fin de semana para en las dos últimas jornadas pues luchar por el ascenso. Y yo creo que en ese aspecto pues lo conseguimos. Bueno, eso se logró yo creo, Fernando, porque, bueno, aprovechamos para repasar datos. INACO ha acabado quinto después de Valladolid, ascienden 4 y se está a 8 puntos de ese cuarto clasificado que es el equipo de Murcia. A ver, luego hablamos de opciones para Alcobendas, pero imagino que, bueno, que esta situación y esta puntuación, Fernando, quiere decir que, como tú comentabas, pues se salvaron los muebles y se llega vivos a esa última posibilidad en Alcobendas, ¿no? Efectivamente, a ver, tras comunicarnos que solo podíamos tomar la salida 8 deportistas y puntúan 10, con lo que yo suponía, ya que digamos que el acabar la carrera ya suponía 40 puntos y nosotros nos faltaban 2, o sea que habiendo quedado último y penúltimo teníamos 81 puntos más. O sea, partíamos ya con esa desventaja, partiendo de que quedaban último y penúltimo de la prueba. Entonces, pues como te he comentado antes, la verdad es que podemos estar más que satisfechos con el séptimo puesto logrado en la jornada del sábado.
Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, de esa doble jornada en Valladolid. La verdad es que comentábamos con Armando García hace poco que son un poco liosas cuando te metes en hablar de dualo, porque no es una prueba típica solo de dualo, de decir, bueno, pues tantos kilómetros en bicicleta, tantos a pie, sino que, bueno, como hay diferentes modalidades de relevos, de vistos, pues un poco liosa, ¿no? La primera incluso más que esta de Valladolid. Bueno, en esta simplemente, y por refrescar algún detalle, en la clasificación individual, tú mismo, Fernando, acabaste el mejor del Inaco Monzón en el puesto 13, Armando García acabó en el 15, Eduardo Suárez en el 25, Jorge Vera 26, Pablo Romeo acabó el 54, Alberto Sábado el 61, Mario Mirón, el de Alcolea, en el 71 y Marcos Fernández acabó en el 103. Y en los relevos mixtos, que era la segunda parte de la prueba, participaron Lucía Grasa, Mónica Saludas, tú mismo, Fernando Esperanza, y Armando García acabando en la posición 16. Un poquito, Fernando, ¿qué análisis harías, un poco qué valoración de las dos pruebas? Pues a ver, yo creo que dadas las circunstancias el sábado, yo creo que competimos a nivel grupal de sobresaliente. Sí que quizás, pues eso, tenemos un grupo muy compacto, pues como ya habrán comentado Armando o Fondi en entrevistas anteriores, en el cual pues tenemos a Armando como líder del equipo, que sí que está un nivel por encima del resto, pero luego tenemos 5, 6, 7 duatletas que estamos en un nivel muy parecido y que dependiendo del tipo de carrera que se plantee, pues podemos estar unos delante o más detrás. Pero lo importante es que el ser tan consistentes y estar en una parte media alta de la tabla, pues nos da a ser un equipo muy competitivo. Lo que está claro es que al final has nombrado la palabra clave. Cuando uno hace una prueba un poco más en tono individual de duatlón, aunque luego al final pueda puntuar por equipos dependiendo qué prueba sea, ¿no? La parte de equipo queda un poco más atrás, pero en este caso, Fernando, en un campeonato de España el equipo es fundamental. Estamos hablando de que hay pruebas relevos mixtos, como fue el caso de Valladolid. Entonces no te vale solo, Fernando, con tener un muy buen primer atleta o deportista. Tienes que tener un grupo y un equipo, porque si no, evidentemente, por ejemplo, el intento de ascender es absolutamente inviable, ¿no? Los resultados lo muestran. Te da igual el sábado meter a 2 tíos entre los 5 primeros si el tercero al décimo no te hacen una buena prueba. Nosotros metimos a 4 atletas entre los 25 o 26 primeros deportistas, lo cual es muy buen resultado. Y luego, digamos, la segunda parte en torno al puesto 50 a 75. En el caso de Inaco Club Ciclista Monzón, un poco el que estéis, Fernando, diversificados, unos en Huesca, algunos en Monzón, algunos de Zaragoza, las féminas, las chavalas, pues también complica un poco ese trabajo en equipo a nivel de entrenamientos, lo hemos hablado con alguno de vosotros, ¿no? Bueno, pues lógicamente os tenéis que juntar un poco para trabajar en equipo cuando se puede, no es lo mismo que tengas 8 o 10 en la misma situación o en la misma población, hablamos sobre todo en capitales pues más grandes, ¿no? Sí, en ese aspecto, al ser cada uno de una localidad, sí que lo tenemos un poquito más complicado para coincidir de manera diaria. Sí que es verdad, este año no tanto, porque ya el calendario competitivo ya ha sido normal, entonces hemos tenido muchas competiciones, pero el año pasado sí que hacíamos por la mayoría de sábados posibles juntarnos para entrenar sobre todo el tema de la bicicleta, de relevos, de también correr compactos todos al mismo ritmo. Y sí que es verdad que este año, pues a ver este sábado si podemos quedar todos juntos para trabajar el tema de la contrarreloj por equipos, de tener claro cuál es el rol de cada uno y así pues eso, sumar un puntito más de cara a la competición y que ese día pues no haya problemas de descoordinación, que al final todo suma. Conociendo lo que se va a disputar en Alcobendas, lo que queda pendiente que sería contrarreloj y relevos, viendo cómo se llega en cuanto a puntuación, Fernando, ilusiones y esperanzas de que allí se le dé la vuelta y que como mínimo a ese cuarto puesto que ahora ocupa, mejor dicho, Murcia, es accesible, ¿no? Sí, es totalmente accesible. Está todo
por decidir en las 2 últimas jornadas. Sí que es verdad que el tren del podium se nos ha escapado porque los 3 primeros ya se han ido y esto va a ser una lucha por la 4ª plaza entre Murcia y nosotros. Son 8 puntos que al final son 2 puestos de diferencia en la primera jornada y 1 de diferencia en la segunda. Con eso estaríamos ascendidos. O sea, eso sí, tenemos que vencerles en las 2 jornadas. En tu caso es el segundo año en Inaco Monzón, en el equipo de Duatlón. La pasada temporada ya pudiste, Fernando Esperanza, vivir lo que fue estar en la máxima categoría. Lógicamente, supongo que hay diferencia, ¿no? Estamos hablando de una muy buena categoría como es la segunda, pero evidentemente en la primera al final están los mejores duatletas y equipos de nuestro país, ¿no? Sí, desde luego la primera división, digamos el nivel medio alto hay más cantidad, entonces pues es más complicado, pero vamos, que ya se vio en Valladolid que tanto en segunda como en tercera división el nivel de los primeros puestos, pues hay gente que está pues eso, a nivel nacional individual pues con los mejores. Sí que la diferencia es pues que una vez se van pasando los puestos cabeceros, sí que es verdad que el nivel medio pues, va bajando un poquito, pero vamos, yo me estoy quedando alucinado, ya me quedé el año pasado y este año aún más del nivel que tiene la gente sobre todo corriendo. Yo vengo del mundo del atletismo y a pesar de estar en un buen estado de forma corriendo, pues me cuesta salir en la zona media alta del pelotón. En primera división el año pasado salía corriendo a mitad tabla, un poquito más adelante. Sí que quizás está un poco mejor en el segundo sector de carrera, que se me da bastante bien. Y este año pues sí que estoy un poco más adelante, pero todavía tienes gente corriendo que está a un muy, muy, muy buen nivel. ¿Qué tal era el circuito en Valladolid? Pues el circuito de carrera para mí lo han mejorado, ya que el año pasado era muy estrecho y con el gran número de duatletas que corríamos, pues se complicaba mucho el adelantar. Este año cambiaron el circuito de carrera a donde era el circuito de bici, era un circuito de asfalto donde se podía correr rápido, donde había sitio para adelantar en todo momento, entonces pues eso, te permitía pues, desarrollar tu potencial realmente. Y el circuito de bici pues era, en mi caso, que es digamos mi prueba, mi parte más débil, pues era un circuito muy rápido de ciudad, muy llano y con muchos giros de 180 grados, que es donde hay que estar atento por los latigazos. En tu caso, Fernando, como antes he comentado, el año pasado ya estuviste en INACO Club Ciclista Monzón en la máxima categoría, en la primera división. Este año vuelves a estar en segunda, pero bueno, la aparición en la Duatlón de Fernando Esperanza Mateos, ¿cuándo fue? ¿Ya el primer año en INACO o antes ya estabas haciendo cosas? Pues llevo exactamente cosa de 1 año y medio practicando duatlón. Esto es pues las circunstancias de mi carrera atlética, que por temas de lesión y un tendón de Aquiles que tengo bastante tocado, pues hace que no pueda correr o no deba correr todos los días de la semana. Entonces empecé a hacer bicicleta. La verdad es que la bici siempre me ha gustado y el año pasado pues me planteé participar, como estaba todo el tema de la pandemia y el calendario tan revuelto, pues aproveché para probar en el duatlón. Me presenté en Soria en el campeonato de España. Me cogieron para la categoría élite, ya que había muchas bajas y mucha gente que no quiso participar, y ahí pues coincidí con el INACO Monzón, con Fondi y con el resto de compañeros, y a final yo ahí participé con el club Triatlón Norcense, ¿de acuerdo? Y al final de año pues Fondi contactó conmigo y pues eso, me dijo que si quería formar parte del equipo de primera división, que sería un buen refuerzo, y la verdad es que yo no dudé en ningún momento en decirle que sí, ya que en su día Fondi a mí me ayudó mucho en mi carrera atlética, ya que venía de una época de lesiones muy grave, de una época de lesiones durante mucho tiempo, y él no dudó en acogerme y entrenarme, y para mí pues es también una muestra de darle las gracias. Lo que no consiga Fondi lo consigue Fernando pocos, ¿eh? Pues sí, la verdad, ya te digo.
Eso fue hace muchos años, ya pues, por el 2006. Yo era junior, llevaba 2 años encadenando lesiones sin parar. Se planteó, pues eso, resultó que yo me quedé sin entrenador. Hablé con Fondi y él no dudó en acogerme en su grupo de entrenamiento. Bueno, la verdad es que además, tanto en el plano atlético, ¿no? Pero en este caso también en la duatlón, contar con Fernando García Hervera, con Fondi como entrenador, yo creo que como persona y como técnico, siempre te da un plus y siempre te aporta algo, ¿no? Sí, a ver, Fondi tiene muchas tablas, mucha experiencia, mucho recorrido, ha estado en muchas competiciones del máximo nivel, Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, entonces pues sabe cómo funciona el deporte de competición al 100%. Lo hemos hablado alguna vez con algún compañero tuyo, con otros duatletas, ¿no? De otros lugares, ¿no? Yo creo que en general sois más los atletas que aparecéis en la duatlón que venís del atletismo a los ciclistas que se incorporan al duatlón, ¿no? En general, lógicamente me imagino, Fernando, que hay de todo, ¿no? Sí, efectivamente, ahora está cambiando la cosa. Yo ya desde el año pasado y este año ya me estoy dando cuenta. Yo siempre había percibido el duatlón, hablando así un poco en broma, pues la preparación de los triatletas, ¿de acuerdo? Por eso la temporada de duatlón es de febrero a abril, justo antes de cuando empieza la temporada de triatlón, y como yo hablaba así en plan en broma, el entierro de los atletas, ¿de acuerdo? Atletas pues que ya están terminando su carrera deportiva y bueno, buscan la motivación en este deporte porque la verdad es que nos adaptamos bastante bien. Pero esto está cambiando totalmente y cada vez hay más duatletas como tales, que ni vienen del atletismo ni es que están preparando triatlón, sino que se dedican al duatlón como tal. Me imagino que, como ya has comentado tú antes, Fernando, la adaptación un poco, cuando hablamos de competiciones de nivel en el que ya os estáis moviendo el INACO Club Ciclista Monzón, la adaptación, Fernando, a la bicicleta, a ver, supongo que es lo más complicado, ¿no? Insisto, sobre todo al nivel que estamos hablando, ¿no? Desde luego, a ver, yo he tenido que echar muchas horas sobre la bicicleta y eso que considero que me ha adaptado bastante bien. Ya también dependerá de las características de cada deportista. Sí, sí que es verdad que en la disciplina que competimos nosotros, al poder ir a rueda, ¿de acuerdo? Pues es una ventaja de cara a que los ciclistas como tales en muchas ocasiones no pueden mostrar todo su potencial. Otra cosa ya es el duatlón de larga distancia donde tú tienes que ir no drafting, no puedes coger la rueda de nadie, entonces el ciclismo ya sí que es mucho más importante. Igual es más fácil, pregunto, no lo sé. En la duatlón pura y dura, me refiero que un ciclista se acabe adaptando mejor. Por lo menos hablo desde el principio, ¿no? Porque al final la prueba más técnica es la bicicleta. Lógicamente en correr, pues tienes que tener una capacidad indudable, ¿no? Pero presumiendo de que un ciclista ya tiene un buen fondo, ya tiene, unos buenos tiempos de carrera, que ya no tiene que tener una adaptación técnica, como decía, a lo que es la bicicleta, ¿no? Que quieras o no, al final requiere pues, unas cosas diferentes a nivel de entrenamiento que el puramente correr, ¿no? Sí, a ver, para mí la principal diferencia, digamos, entre el duatlón sprint que practicamos nosotros o el tipo de jornadas que se practican en la liga de duatlón y un duatlón de más larga distancia es que aquí la bici en el duatlón sprint es eliminatoria, pero tú tienes que correr bien, porque si no sales en el grupo de adelante, rara vez enganchas en la bici. Entonces es eliminatoria, porque si tú no vas bien en bici, te da igual salir adelante porque no te vas a bajar en el grupo de adelante digamos, en la T2 y no vas a poder correr adelante en el sector de bici. Entonces, de nada te sirve correr rápido en el primer sector si no te defiendes bien en bici para bajarte en el grupo. Y en duatlón de larga distancia, pues digamos que ya es diferente. Quizás no importe tanto correr porque en la bicicleta, sí que importa, pero en la bicicleta tú ya puedes marcar más diferencias.
Bueno, hemos hablado, Fernando, de Duathlon, que era sobre todo lo que íbamos a comentar, ¿no? Y hablar del Inaco Club Ciclista Monzón, de esa segunda jornada en Valladolid, un poco que nos anticiparas cómo se presenta la de Alcobendas, donde te veo pues muy optimista y bueno, yo creo que hay motivos, ¿no? Si el equipo va al completo, vais todos y todas, bueno, pues no debería haber problemas, es mucho decir, pero sí que vais a estar ahí en la pelea por lo menos, ¿no? Sí, a ver, optimista. Tenemos opciones antes de la salida y hay que lucharlo, desde luego hay que competir y hay que ganarle al Murcia. Si no le ganamos al Murcia no ascenderemos, pero vamos, que tenemos total opciones. Luego ya, pues el día D a la hora H habrá que competir lo mejor que sepamos y ser mejores que el Murcia. Es que no hay otra. Así es, ¿y qué te voy a contar de lo imprevisible que es el deporte muchas veces, ¿no? Porque, bueno, pues depende de tantas cosas, ¿no? Depende puedes ir en el mejor momento y cualquier problema, pues te rompe la planificación que tienes a ti o a los rivales. Al final el deporte entran, insisto, pues muchas circunstancias, ¿no? No siempre gana el que va en mejor momento, no siempre gana el que ha sido mejor en un deporte, bueno, pues porque tiene cosas incontrolables e imprevisibles. Decía que Fernando íbamos a hablar también porque acaba teniendo delante a un excepcional atleta de Huesca, pues hay que hablar también de atletismo. En tu caso, siempre ligado, por lo menos desde la época senior, al equipo de Intezoiti, ¿no? Que además se está haciendo ahí un grandísimo trabajo en el atletismo. Sí, a ver, el equipo de toda mi vida ha sido el Club Atletismo Interzoiti desde Alevín, desde creo que en 1998 hasta día de hoy 2022, pues excepto una temporada que fue en Junior que fichamos con algunos compañeros de Interzoiti por el Lleida, ¿vale? Por el Unión Atlética Lleida, el resto de temporadas, pues las veintitantas que llevo, he estado en el Club Atletismo Interzoiti. Bueno, y habéis coincidido en diferentes momentos con el INACO Centro Atlético Monzón, ¿no? Bueno, en algunos momentos y el próximo será esta temporada, dentro de pocos días, porque va a comenzar el campeonato de clubs de primera división y este año, Fernando, vais a coincidir otra vez en primera división tras el descenso de Intezoiti a esa categoría y la permanencia en primera división del conjunto de INACO, ¿no? Efectivamente, la verdad es que el club Inaco Monzón, pues atléticamente hablando, es un equipo que lleva toda la vida en primera división. Tuvo su época también que estuvo, ahora no, hablo de memoria, creo que 3 temporadas en división de honor. Nosotros llevamos pues 7, 8 temporadas en primera división, ya pues somos un equipo ya contrastado en la categoría y hace 2 años pues logramos ascender a división de honor. La temporada de la pandemia, como no había descensos, pues permanecimos en la categoría y el año pasado pues nos pasó pues como en su día un poquito a Inaco Monzón, que somos un equipo, que digo yo, de gente de la casa, de obreros del atletismo, pues que estamos entre un sitio y otro, que quizás la primera división somos muy competitivos, podemos competir en división de honor, pero vamos a matacaballo, porque al final la división de honor es atletismo de élite y tienes ya atletas olímpicos internacionales y que se dedican a esto, a entrenar y a competir. Pues precisamente era la siguiente cuestión que te quería comentar y me has dado perfectamente la entrada, ¿no? A ver, yo creo que competir en división de honor, equipos que estáis haciendo una grandísima labor en el atletismo, tanto Zoiti, que es pues una referencia del atletismo, como lo es Inaco Monzón, ¿no? Pero competir en la división de honor sin al final tener que echar mano de atletas de fuera. Cuando hablo de fuera, hablo de donde vengan, ¿no? Y hablo de que no hace falta que estén viviendo en Huesca o en Monzón, pero sí que se incorporen a las competiciones, como se está haciendo en los dos sitios. Es muy complicado por lo que tú, Fernando, decías, porque al final estamos hablando de que te estás moviendo con equipos que es que tienen un arsenal de atletas tanto masculinos como femeninos, ¿no? Es muy complicado, es deporte, como te he dicho, de élite. Nosotros tenemos magníficos atletas, porque estamos hablando de que en la CIT tenemos a Cristian, corredor de 400 que tiene 46 segundos, que ha sido internacional con la selección de Bélgica.
tenemos a un atleta de 100 hurling de 10-19, ¿vale? Tenemos a un fondista que está en Estados Unidos que ha hecho 7.49 en el 3000, ¿de acuerdo? Que fue mínima para el campeonato del mundo de pista cubierta, ¿de acuerdo? Y una infinidad. Tenemos a Edward, que es saltador de altura, que ha sido varias veces medallista en alturas nacionales, y una infinidad de atletas que están a nivel nacional altísimo. Y aún así, el año pasado pues descendimos, porque al final son 2 atletas por prueba, son 38 atletas, y si tú quieres tirar pues, con gente de la casa, pues al final pasa que no está todo el mundo a un nivel nacional alto e incluso internacional. Sí, lo que hablamos, Fernando, ahora pues del INACO Centro Atlético Monzón, ¿no? Te das cuenta también y lo conoces tanto como yo, no, incluso mejor, pues porque estás metido en el mundo del atletismo, has competido contra ellos, habéis coincidido en competiciones y además el atletismo al final, aunque estés con otros colores o con otro equipo, es una gran familia y yo creo que hay tan buen rollo que aunque seáis rivales, hay siempre mucha afinidad, ¿no? Y tú conoces el trabajo de Inaco Monzón y los atletas que hay aquí, ¿no? Y sin embargo, pues te da para seguir en primera división y a veces pues teniendo ahí un poco la clasificación en el límite, ¿no? Efectivamente. Sí, desde luego, la verdad que yo me gustaría destacar aquí mi admiración al pueblo de Monzón y la cultura deportiva que tiene y cómo tienen esa versatilidad y esa trayectoria deportiva en diferentes disciplinas, ya que en un pueblo tan pequeño que haya habido tanto atleta olímpico y tantos deportistas y tantos equipos a un nivel nacional alto, pues es digno de admirar. En vuestro caso vais a coincidir, decía antes Fernando, en la primera jornada del campeonato de clubs de primera división que se va a disputar en Huesca. Bueno, pues ahí Intec Zoiti y Naco Centro Atlético Monzón vais a volver a ser rivales, ¿no? Eso es, en la primera jornada, que será el 30 de abril, que la sede es en Huesca, pues coincidiremos una vez más, ya que cuando estábamos en primera división, por estar cerca, pues siempre hacen los encuentros de la primera jornada atendiendo a la geografía. Sí que tienes en cuenta el puesto del ranking que estás, pero intentan que compitas con los de más cerca para evitar pues, tenerte que desplazar mucho. Tal como está el ranking, me imagino que el objetivo de Lina con Monzón es mantenerse, y nosotros sí que tenemos un poquito el objetivo pues, de estar otra vez de nuevo en la disputa de volver a ascender a división de honor. Bueno, y en tu caso imagino que nos hablabas antes, Fernando, esos problemas un poco de lesiones del tendón de Aquiles, pero bueno, que no te va a impedir echar una mano al equipo de Huesca y estar en ese intento de volver a la máxima categoría, ¿no? Bueno, pues no lo sé. La verdad es que a día de hoy me operé hace 8 meses del tendón de Aquiles. La verdad es que estoy mucho mejor de lo que me podía esperar. No pensaba que iba a poder estar rindiendo a este nivel ya en la temporada de duatlón. Sí que es verdad que yo ya tengo una edad, es que de hecho estoy ya en categoría máster. La distancia más larga son los 3000 metros en la liga. Sí que yo vengo del medio fondo y me sigo defendiendo bastante bien, pero bueno, yo también formo parte de la dirección técnica que elabora los equipos de Intec Zoiti, y habrá que ver pues si tengo que competir o serán otros compañeros que estén en mejores condiciones que yo para este tipo de distancias los que compitan. De cualquier manera, pues si es necesario, siempre estaremos allí para ayudar. Bueno, pues será una bonita primera jornada en Huesca, a ver un poco cómo le va a Intezoite, cómo le va a Inaco Monzón de cara a la segunda jornada y dónde puede estar cada uno en ese intento de pelear. Lo que sí está claro es que, bueno, pues para una provincia como Huesca, que demográficamente pues es pequeña, no nos vamos a engañar porque es así. Fernando, el que en su día Zoiti estuviera en la máxima categoría, en división de honor, y que haya estado también Inaco Monzón, a ver, no está al alcance de muchas provincias, sobre todo de esa demografía, ¿no?
No, no, es que es digno de admirar. Muchas veces la gente no es consciente de lo que supone el nivel que supone estar allí y lo difícil que es, dadas las características de la provincia en la que nos encontramos, porque al final hay 16 equipos en División de Honor y tienes pues eso, el Payas de Castellón, el Fútbol Club Barcelona, acuerdo, hay equipos que tienen una trayectoria de décadas y que tienen atletas, pues de que hemos hablado antes, que se dedican a esto y son muchos de ellos internacionales. No, es que de estas cosas te das cuenta, bueno, los que lo vivís desde dentro, pues lógicamente que os vamos a contar, ¿no? Pero incluso los que los sigues a nivel de medios de información, lo valoras mucho, pero te das cuenta cuando lo vives de cerca, ¿no? Me refiero a que yo me estoy acordando, y me he acordado muchas veces, ¿no? De un encuentro de División de Honor en Monzón, pues por ejemplo, que vinieron varios, ahora no me acuerdo de todos, ¿no? Pero uno de ellos lo acabas de nombrar, ¿no? El Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero es que había otros equipos y veías, y yo me acuerdo que entrevisté, ¿no? Atletas, bueno, que han sido de lo mejor de Europa, campeones de España, o sea, atletas, recuerdo pues a Yasu Quiñones, por ejemplo, sin ir más lejos, y dices, bueno, ¿en qué nivel te estás moviendo, ¿no? ¿En qué nivel se está moviendo el equipo? En aquel momento estoy hablando de Monzón, ¿no? Pero me vale lógicamente también cuando se ha ocurrido a Zoiti, que te das cuenta, Fernando, cuando ves a esos atletas en la pista, ¿no? Efectivamente, es que es lo que estamos hablando, que te encuentras con medallistas internacionales, con campeones de Europa, podios en campeonatos del mundo, ¿de acuerdo? Es que el propio, te podría decir muchos atletas pues eso, pues que están en equipos que no están en las marcas, digamos, de Nike, Adidas, ¿vale? El propio Eliseo, una persona que ha sido tercera en un campeonato del mundo, ¿en cuántos ¿en cuántas ligas ha participado? Pues eso. Sí, es que lo que sí es cierto es que al final, bueno, pues para llegar a esos niveles ya es casi un milagro, ¿no? Pero lógicamente mantenerte con una continuidad, pues hay que reconocerlo que roza casi lo imposible por lo que antes hablábamos. Pues es que al final tú podrás competir en una, en dos, en cuatro pruebas, en tres, en las que sea, podrás dar ahí el nivel y decir, bueno, tengo atletas para competir, sí, pero es que al final la suma de todas las pruebas es lo que te va a dar un poco los puntos para mantener la categoría. Un poco vamos casi a lo, salvando las distancias, ¿no? A lo del dualo, ¿no? Al final tú podrás competir hasta un nivel, pero para subir de ahí, si no tienes detrás un apoyo importante que te permita tener, pues, en este caso, duatletas o atletas en el atletismo de ese nivel, pues es que es imposible, ¿no? Al final, equipos como Inaco Monzón o Interzoiti se nutren de, pues eso, de grandísimos deportistas que están a un muy buen nivel, pero que son o estudiantes o trabajadores. Nadie se dedica al 100% o prácticamente, salvo casos muy concretos que podamos hablar, al deporte. Entonces ya ahí, de ahí partimos de la gran diferencia, que tú vas a entrenar después de tu jornada laboral o de haber estado en la universidad o en el instituto o en lo que estés estudiando, mientras que es que estás compitiendo con gente que solo se dedica a entrenar, a competir y a descansar. Sí, sí, está claro que es una diferencia abismal en todo, ¿no? En los medios que se puede tener y, lógicamente, en la trayectoria y en la experiencia que al final, no nos engañemos. En el deporte, Fernando, puede tener uno toda la ilusión del mundo, pero como en muchas cosas de la vida, para potenciar un club, un equipo y llegar a lo máximo, al final tienes que tener dinero detrás, pues porque hay deportistas que si no es así son inaccesibles y no hay que engañarse, ¿no? Sí, depende de la filosofía que tenga el club. Yo creo que tanto Inaco como Monzón como Intercity lo tienen claro. Su filosofía es promocionar el deporte, participar principalmente con la gente de casa, salvo incorporaciones concretas, y llegar hasta donde se llega. Está claro, si quieres estar al máximo nivel nacional, necesitas deportistas de élite que normalmente, pues en las circunstancias que nos encontramos en este contexto, pues no los tenemos. No, y al Debes tener final yo creo claro. que incluso aunque tuvieras, Fernando, una capacidad económica,
igual o sería hasta un error, ¿no? Cambiar la filosofía. Lo digo porque al final, Fernando, las circunstancias económicas nadie te va a garantizar que duren toda la vida. Y entonces, si tú haces ese trabajo en 2 o 3 años soportado en el dinero, el día que eso falla, resulta que detrás a lo mejor te has cargado todo lo que podía venir, y que se ha cambiado otro deporte o que no tiene un poco pues esas referencias que ahora en Huesca hay en las pistas o en Monzón en las pistas hay de chavales y de chavalas pequeños trabajando con los que son atletas del propio club, ¿no? Me parece a mí, vamos. Sí, efectivamente, yo vamos, lo tengo claro y reitero una vez más, yo creo que ambos clubes lo tienen claro, que en vez de invertir en fichajes de fuera, que eso es algo pasajero, pues invertir el dinero que pues, vamos consiguiendo de las subvenciones pues en la base, en las escuelas, y que eso permita pues tener siempre un equipo, pues igual no en división de honor todos los años, pero siempre en primera, porque siempre vamos a tener gente de la casa que no se van a dedicar profesionalmente, pero que va a estar allí para tener el equipo, pues eso, digamos en un segundo peldaño, pero a un muy buen nivel nacional. Bueno, hemos empezado hablando de duatlón, hemos hablado también de atletismo porque quería aprovechar la ocasión, que espero y seguro que no será la última que hablemos con Fernando Esperanza, con otros dualetas del INACO de Club Ciclista Monzón, y acabo hablando de duatlón simplemente. Bueno, el podium estará lejos, pero como la cuarta posición, Fernando, nos vale, firmamos para dentro de un par de semanas en Alcobendas ser cuartos y volver a estar entre los mejores duatletas de nuestro país, ¿no? Eso es, ese es el objetivo claro y sobre todo, pues eso, intentar dentro de 2 fines de semana dar el máximo posible y que si no conseguimos el ascenso no sea por lo que hemos hablado antes, que en el duatlón no es como en el atletismo que es más sota caballo rey, que no sea por factores que no podemos controlar, una avería, una caída o una cosa así. Simplemente que el mejor de ese fin de semana pues se lleve la plaza que queda para el ascenso y ya está. Y si le hemos dado todo y no ha salido, pues seguiremos con la misma ilusión en segunda el año que viene y si no, pues volveremos a disfrutar del dualón de élite en primera. Así es, en la categoría que se esté, pues siempre intentándolo hacer lo mejor posible. Bueno, pues ayudados en este caso con, bueno, pues con el apoyo de INACO, la estructura del Club Ciclista Monzón, el apoyo un poco pues detrás de eso, el deporte montisonense que tiene en el duatlón pues una parte importante, pues es un deporte que va a más, que ha ido teniendo en los últimos años, bueno, ha pasado casi de ser casi desconocido a empezar a tener, bueno, pues un peso específico importante, una trayectoria importante, y en Monzón, pues también. Este año pues fue la primera edición de ese Ciudad de Monzón de duatlón y a lo mejor, Fernando, pues todo apunta a que el año que viene, pues precisamente podamos tener en Monzón un campeonato de Aragón que sería para vosotros pues muy bonito poderlo disputar en casa, ¿no? Efectivamente, la intención del club pues es el año que viene ser el anfitrión del Campeonato de Aragón con el plus que ello supone pues para los deportistas de INACO Monzón de querer hacerlo bien en casa, ¿vale? Y especialmente en un regional. Pues Fernando Esperanza Mateos, ha sido un placer hablar contigo durante bastante rato porque la verdad es que, bueno, queríamos tener una entrevista así tranquila, no esas que haces cuando acaban las competiciones, que lógicamente no puedes tener a alguien ahí pues esperando tanto rato como hemos estado hoy, ¿no? Así tranquilitos, con tiempo por delante. Como decía, ha sido un placer conocer más de cerca a un grandísimo atleta, sin duda uno de los mejores que podemos tener en nuestro atletismo aragonés y en este caso también a un gran duatleta que aporta pues el trabajo y el esfuerzo con INACO Club Ciclista Monzón para intentar volver a estar con los mejores duatletas de nuestro país. Fernando Esperanza, un placer como decía, muchísimas gracias y bueno, seguiremos en contacto y seguiremos hablando. Muchas gracias por tus palabras, Carlos, y muchas gracias a tu labor y a la de tu medio por difundir con gran pasión los deportes minoritarios también. Pues un saludo, Fernando Esperanza, y suerte para Hasta luego. Alcobendas. Bueno, seguiremos lógicamente lo que ocurra
allí y seguiremos también lo que pase a partir de entonces y ojalá podamos juntar un poco casi a todo el equipo para celebrar y que lo vea nuestra web también y los muchísimos seguidores que tenemos, celebrar, decía, un ascenso del equipo a esa máxima categoría. Un abrazo, Fernando, que vaya todo muy bien. Hasta luego, adiós.